Israel paró de tener reyes. En el año 587 terminó la historia de la monarquía. Y la profecía continuó. La profecía escrita, los copistas, los intérpretes dentro del texto y profetas han actuado después. Ageo, Zacarías, Malaquías han actuado después. Joel ha actuado después. Jonás es después. Entonces tenemos profetas posteriores a 587, cuando terminó la monarquía. Terminada la monarquía en las ciudades, ¿para qué profeta? ¿No es verdad? ¿Para qué profeta? Porque los asirios habían quemado en 701 46 ciudades, solamente Jerusalén no. Estaba todo destruido. Entonces ya no había ciudades. Jerusalén permanecía. Y Jeremías dijo, ahí Dios va a destruir el templo. Entonces Jeremías continuó firme en la misma tradición profética. Y esa ciudad ha sido destruida, su templo, su ejército, su monarquía, todo. ¿Para qué profetas? Y los profetas continuaron. ¿Cuál es el sentido de coleccionar profetas cuando ya terminó su actividad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Para qué profetas? Si ellos ya no tienen razón de ser. Porque lo que decían se pasó. Volvió a ser un mundo tribal Israel. ¿Para qué profetas? Entonces yo inventé una tesis. Y tengo razón. Seguro. Tengo razón. Para Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Esos profetas han sido reescritos en la época post-exílica. Porque ahí se pasó una nueva percepción del pueblo. Que dijo, bueno, no tenemos reyes locales, pero los norteamericanos continúan. ¿Verdad? Los asirios, los babilonios, no, primero los babilonios, continúan. Los persas continúan, los griegos continúan, los romanos continúan. Se acabó el rey nacional, mas permaneció el imperio internacional. Los profetas antiguos ya hablaban de eso, de los imperios, porque en Amós hay palabras contra Damasco, contra los amonitas, ¿no? Contra Edom. Lo mismo en los otros profetas, en Isaías, Jeremías. Hay palabras contra Asiria, Isaías 10 que mencioné. Hay palabras contra Babilonia. Entonces ya era costumbre mirar a los otros pueblos y decir, esos ahí también explotan los pobres y también van a terminar en el infierno. De la manera que Israel, los profetas, analizaban Israel, analizan nosotros. Y todos están condenados. En el posexilio, el análisis internacional aumenta. Y los profetas empiezan a hablar contra la dominación internacional. Porque nacionalmente ya están en tribalidad, en comunidad solidaria. No hay ahí una motivación para condenar. Pero en los países, sí. Entonces viene el profeta Joel, ¿recuerdan? Él dice que Dios está mandando esos animales que comen toda la tierra, langostas. Dios las está mandando y van a comiendo todo. Cuando tú terminas el capítulo 2, ¿quién son las langostas? Si tú miras bien, dice el pueblo. ¿Pero qué pueblo es langosta? Son los persas. Llaman a los persas de langostas. ¿Qué cambió en el lenguaje? Ya no habla explícitamente, porque la policía persa está por toda parte. El profeta Joel sumiran con ello. Con otros también, dice la tradición bíblica. Van a destruir los profetas. Entonces hay que cuidar para no hablar, pero tú sabes qué es, otros no saben. Otros no necesitan saber. Es tú que tienes que saber.
que ellos son langostas y Dios va a destruir todas. Porque ¿cómo Dios destruye las langostas? Él va y apaga el sol. Apaga el sol. Cae la luna. Un pedazo de sol. Un montón de estrellas. El mar se agita. Joel, capítulo 3, versos 1 a 5. ¿Eso es profecía? No. Esa es apocalíptica. ¿Entiendes? Ahora el problema es internacional, es de la creación de Dios. La profecía habla políticamente, la apocalíptica habla también creacionalmente, ecológicamente. Introduce en la Biblia la apocalíptica. La profecía hizo un combate contra los reyes nacionales, internacionales también. Ahora hace un combate antiimperial. La profecía se torna antiimperial. ¿Cómo se llama la profecía que se hace antiimperial? Se llama de apocalíptica. La diferencia de uno al otro. Para la Biblia todo esto es profecía. No hay diferencia en la Biblia, básicamente, entre profecía y apocalíptica. Para ellos lo mismo, los dos son lo mismo. Muy bien, entonces el libro de Joel, ya no tengo mucho tiempo para mostrarlo ahora, ustedes lo crean o lo examinan después. Joel es apocalíptico, porque terminan con la creación. Daniel, Apocalipsis de Juan, es por tendencia apocalíptico. ¿Dónde más aparece eso? En el libro de Nahum. El libro de Nahum es todo contra Asiria, pero el lenguaje del libro de Nahum es posexílico. ¿Por qué es contra Nínive? Hay que matar a los asirios todos. Apocalípticamente. ¿Entiendes? ¿Por qué no dice hay que destruir a los persas? Porque no puede. Asiria ya está acabada. Por eso el Apocalipsis de Juan habla contra Babilonia, no contra Roma. La Babilonia ya no existe. Asiria ya no existe. El libro de Nahum es reescrito apocalípticamente. El libro de Ageo, ni descubierta, apocalíptico. Cuando termina y dice que Dios va a llamar su ungido otra vez, dice, y el rey de los reinos va a caer de su caballo. A caer del caballo es muerto. ¿Quién es el rey de los reinos? Para aquel tiempo era claro, soy un rey de los reinos, son persas. Y el siguiente día estaba en la cadena. El profeta más corto de la Biblia es Ageo. 5 meses. Cadena para él, o expulsión, o muerte. No sabemos. 5. El Amós duró 2 años. Ageo 5 meses, y la Policía Internacional lo pegó. Es antiimperial. Entonces, la apocalíptica entra como sucesora de la profecía y ya está en los textos proféticos. No está solamente en Daniel. Está en los textos de profecía. Para terminar, en la época de mi profesor, ellos tomaron una decisión equivocada, creo. Ellos decían, los libros proféticos se hacen apocalípticos y uno para comprender el libro profético tiene que sacar la apocalíptica. A ver si puedo ser claro. A ver. Entonces, él dice así, el libro de Amós, escribió un lindo comentario Hans van der Wolf sobre Amós. Lindo. Yo aprendo todo de él, menos ciertas cosas. Muy querido. Entonces él decía, Amós 1:2 es un texto apocalíptico. Él está correcto. ¿Alguien puede entender Amós 1 y 2? 1 verso 2. Es la cabeza de todo. Cuando tú lees Amós, debes leer Amós bajo el criterio de 1:2. Mira lo que dice 1:2. Es apocalíptico, no es profético. Porque en la profecía, la política prevalece.
vamos a destruir tal ciudad, tal ejército. Y aquí no destruye ejército, ni destruye ninguna ciudad, sino destruye otra cosa. Capítulo 1, verso 2. De Sión, ¿ves? ¿Lees, hermano? Dijo, Jehová rugirá. Jehová rugirá. Dijo, Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Mira, la voz de Dios vive ¿dónde? Sión en Jerusalén. Amós da una vuelta en la tumba cuando escucha eso. Porque ¿dónde habla para Amós Yahvé? Detrás de los rebaños donde él ha sido ocasionado en el campo abierto. ¿Verdad? Dios no habla en el templo, Dios habla afuera. Para el templo es casa de Satanás para Amós. Pero aquí para ese texto no, el templo es el centro del mundo, donde Jehová está. De ahí habla. ¿Y qué habla? ¿A favor de los pobres? No, para la desgracia de los pobres. Porque va a sacar todo. ¿Qué es eso que va a sacar todo? Escenario apocalíptico. Es una relectura apocalíptica del libro de Amós. Y eso se pasa más veces en el texto. Por lo tanto, para la gente posexílica, el libro de Amós es un apocalipsis. ¿Está difícil eso? Amós es del 8º siglo, ahí el profeta. Pero 5 siglos después, él es releído, es apocaliptizado. Porque ya no había necesidad de profecía, sino de apocalíptica. Para combatir los señores de la tierra entera. Entonces, Dios seca la tierra entera, manda el cielo caer. Apocalíptica, fin del mundo. Hay que venir a otra creación. Y en Amós viene otra creación. El final del libro dice que la cerveza va a bajar de la montaña. No era cerveza, pero va a bajar de la montaña. Eso es otra escena apocalíptica. Porque cerveza no baja así nomás de la montaña. Hay que ir a trabajar para sacar. No, apocalípticamente todo eso es posible. El bien y el mal es total. Es una nueva creación. Eso dice Pablo en 2 Corintios 5, esa palabra me gusta. Y estoy usando indebidamente un poco. Así pasan los otros profetas que van pasando por el Apocalipsis. Entonces, el canon profético hay que leer contra el poder nacional. Sí. Ustedes aquí tienen que leerlo contra el poder nacional. Pero a la vez, los profetas exigen, hoy, en la relectura que se hizo de ellos, que tú lo lees de modo antiimperial. Los profetas, los 4 profetas que ahora están en la Biblia, no basta que los uses contra los gobiernos locales. Ellos dicen que Dios quiere una nueva creación, un nuevo mundo sin explotación, un nuevo mundo con animales libres, personas libres, con esclavos que tengan el espíritu, como dice el pueblo, lindo, con las esclavas y los esclavos el espíritu. Es otro mundo, es otra creación. Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? No sacar la parte apocalíptica de los profetas, sino identificarlo. Es decir, en oración, gracias a Dios. Esa palabra no murió con los profetas, siguió con los apocalípticos. Y Jesús es apocalíptico. Tú eres profeta. Para el hebreo, profetas son profetas y apocalípticos. Pero nosotros vamos distinguiendo. Jesús es profeta y es apocalíptico. Es antiimperial y anti-élite nacional. Y murió bajo 2 juzgamientos, nacional, imperial. Y cuando muere en la cruz,
¿Qué se pasa? La creación termina, porque la luz se apaga, el sol se apaga y se hace oscuridad. Escenario apocalíptico. Pero eso es ahora con Leif. Gracias, Leif. Hoy me hizo un poco más largo porque eran los profetas. Mañana hago más corto y sobre la Torah mañana. Disculpe, muchas gracias por la atención. Espero que no olviden demasiado.